Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la maestra Ana Luisa y vamos a empezar con nuestra clase de lengua materna español. ¿Cómo se estructura una obra de teatro y un cuento? Esto es para el grupo de sexto B de la Escuela Primaria General Agustín Castro. Trabajemos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Fíjate bien, primero que nada vamos a empezar con la obra de teatro. Y bueno, aquí tenemos un dibujo. La obra de teatro siempre se presenta en un escenario, ¿sí? Por eso es que tenemos aquí el escenario como parte fundamental en donde se llevan a cabo las acciones de la obra de teatro. La obra de teatro, aparte de eso, cuenta con su escenario y también se pueden incluir algunos bailes en esta obra de teatro, ¿ok? Bueno, ¿quién representa los diálogos o quién representa la historia del guión de la obra de teatro? Bueno, esta está a cargo de los actores, quienes usualmente utilizan disfraces y maquillaje. Y también se hace una ambientación en donde está el escenario, la cual tiene por nombre escenografía. Bueno, la obra de teatro cuenta parte con esto, que es el público. Siempre va a haber unas personas, un público, una audiencia hacia la cual la obra de teatro está dirigida. Y también tenemos que considerar que la obra de teatro tiene tendencia al género del drama, ¿sí? Siempre va a ser dramática, siempre va a ser expresiva y por eso es que aquí pues tenemos estos dibujitos. Bueno, ¿cómo está estructurada la obra de teatro? Ahí te va. Este es el extracto de tu libro de texto de español de sexto año, de lo que fue la actividad del día de ayer. La obra de teatro se basa en un guión. Este guión está dividido a su vez en actos. Los actos se dividen en escenas y las escenas se muestran mediante las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Entre paréntesis se acota y se dan instrucciones de lo que los actores tienen que hacer. Por ejemplo, yo aquí tengo los personajes de esta adaptación que se llama El Príncipe Feliz. Me muestra quiénes son los personajes, me muestra aquí quién va a hablar y luego, por ejemplo, aquí dice, en la plaza de una ciudad está la estatua del príncipe cubierta de oro con 2 zafiros a manera de ojos y rubí en el puño de su espada. Entra la golondrina. Esas son las acotaciones, esas son las instrucciones que se tienen que dar. Y luego ya dice el nombre del personaje, la golondrina. ¿Qué va a decir? Posándose entre los pies del príncipe. Quiere decir que la persona que va a actuar a la golondrina se va a poner ahí en los pies y eso no lo va a decir. Nada más dice, voy a dormir aquí esta noche. El príncipe se pone a llorar y caen sus lágrimas sobre la golondrina. Y ahí vas. Entonces ella te está dando, este guión de esta obra te está dando en las acotaciones las instrucciones de qué hay que hacer, lo que está haciendo la otra persona, el otro actor, y poder desarrollar así las escenas y a su vez los actos. Bueno, esto fue en cuanto al guión de la obra de teatro. Ahora sí, vamos a hablar sobre el cuento, ¿va? El cuento es un género narrativo. En el cuento narramos qué está sucediendo a los personajes, ¿sí? Los personajes en el cuento se presentan a sí mismos, a veces, o son presentados también por el narrador, a diferencia que en la obra de teatro, pues ellos se presentan en los diálogos y rara vez interviene un narrador, pero en el cuento sí se presentan por ellos mismos. El cuento maneja un tiempo, maneja el tiempo y, por ejemplo, dice, había una vez, las acciones, los hechos del cuento suceden en la mañana, en la tarde, ayer, hace tiempo, por allá de 1800, ¿sí? Entonces el cuento utiliza el tiempo y el espacio para poder ubicar las acciones que se dan. ¿Qué es el espacio? El espacio es el lugar donde está llevándose a cabo la situación o la narración del cuento. Fíjate bien, me voy a mover para acá. ¡Uy! Ok, ahí estamos, ok, muy bien. Fíjate bien, el cuento se compone de esta estructura, los personajes, el espacio,
la historia, el tiempo y un narrador. Ahora vamos a desglosarlos un poquito. ¿Quiénes serían estos personajes en el cuento? Pues el protagonista, el antagonista, el personaje principal, un personaje que está ausente, un ayudante, un oponente, alguien incidental, el ambiental y el colectivo. Son diferentes tipos de personajes que se manejan en un cuento, ¿verdad? El espacio es el lugar en donde se está llevando a cabo, el parque, la casa, la escuela, en donde tiene lugar el cuento, la selva. La historia tiene una situación inicial, una secuencia, que es el desarrollo, y una resolución del conflicto, que es el desenlace, ¿sí? Inicio, desarrollo y cierre. Los niveles de contenido, es decir, de qué temas trata el cuento o qué de temas puede tratar, son el social, el político, el económico, el religioso y el ético, ¿sí? Por ejemplo, las fábulas también manejan lo que es la ética, pero aquí estamos hablando del cuento. El tiempo, en la mañana, en la tarde, ayer, la semana pasada, cuando fui de vacaciones, el cuento narra los hechos en espacio y en tiempo. Y bueno, usualmente se encuentra un narrador, que es quien está diciendo qué está sucediendo en este cuento. A veces el narrador también es parte de la historia y narra en primera persona. Cuando se refiere a otras personas, narra en tercera persona. Bueno, ahora fíjate bien, este es un ejemplo del cuento, ¿sí? El zagalillo, que ese es el que vas a leer el día de hoy de tu actividad de libro. Fíjate bien, ¿qué lenguaje maneja el cuento? ¿Cómo se describen las acciones y los lugares? Bueno, el cuento maneja un lenguaje descriptivo y narrativo. Por ejemplo, aquí empieza el zagalillo. Érase un zagalillo famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama llegó a los oídos del rey, quien, no dando crédito a lo que contaban del chiquillo, mandó llamarlo a su presencia. Le dijo: si eres capaz de responder acertadamente a 3 preguntas que voy a hacerte, vivirás conmigo en palacio como si fueras mi propio hijo. ¿Cuáles son estas 3 preguntas?, dijo el muchacho. ¿Sí? Entonces, también aquí me está utilizando lenguaje indirecto o lenguaje directo, ¿sí? Me utiliza las acotaciones aquí, me utiliza los signos de interrogación para poder decir qué dijo el rey, qué dijo el muchacho, ¿ok? Ahora sí, vamos a checar esta tabla. Vamos a comparar la obra de teatro contra el cuento. ¿Cómo se presentan a los personajes? Bueno, en la obra de teatro los actores presentan a los personajes. Ellos directamente se encargan de hacer, y rara vez el narrador entra para decir qué sucede entre un acto y otro o entre una escena y otra, ¿sí? Mientras que en el cuento se pueden presentar a sí mismos cuando ellos son el narrador, o bien cuando el narrador puede presentarlos, ¿sí? ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? ¿Cómo se muestra tanto en la obra de teatro como en el cuento? Bueno, en la obra de teatro, como ya lo dijimos ahorita, se maneja un escenario, las escenografías, que son los diseños de si están en una casa, si están en la selva, si están en un restaurante. Los bailes, hay bailes a veces en estas muestras de obra de teatro, y se representan también con un escenario y los vestuarios y los maquillajes de los actores. Entre tanto que el cuento maneja el lugar de los hechos como tiempo y espacio, ¿sí? El espacio aquí con un lenguaje descriptivo. Había una vez y estaba muy bonito y tenía unos grandes ojos y el sol resplandecía. Entonces ahí está describiéndote cómo se veía ese espacio en ese momento. Pregunta número 3. ¿De qué manera se indican las acciones y los diálogos de los personajes? En la obra de teatro se utiliza el guión. Ya dijimos que contiene los diálogos de los actores, y las acotaciones son estas indicaciones específicas donde vas a saber cómo está hecha la escena, para que puedan entender, ok, de esta escena se pasa esto y los personajes, los actores están ubicados de esta manera, ¿sí? El cuento, por su parte,
maneja el tiempo y el espacio para las acciones, ya sea largo o corto, y lo que se le da a los personajes para que lleven a cabo estas acciones. Si es en la mañana, si es en la escuela, si es dependiendo de la situación que sea el cuento, si es en el parque. ¿Cómo se dominan las partes de que, cómo se denominan las partes de que se compone el texto? Bueno, la obra de teatro se le denominan el guión, ¿sí? Actos y escenas. El guión, actos y escenas. ¿Ok? Y el cuento se divide en las partes de introducción, desarrollo o nudo. Luego hay un clímax donde no sabemos qué va a pasar con los protagonistas, no sabemos qué va a pasar con los personajes. Y finalmente se da un desenlace. Y hasta aquí vamos a llegar con esta clase de español del día de hoy. Espero que les haya servido. Me realizan por favor su actividad y los voy a esperar, ¿ok? Los espero con su actividad. Yo soy la maestra Ana Luisa, me da mucho gusto estar con ustedes. Los quiero mucho. Por favor, sigan al tanto de lo que vamos a hacer. Gracias.